Soy Domingo Nossi, instructor del área informática en el Centro de Formación Profesional número 402. Voy a desarrollar el tema unidades de capacidad. Estas sirven para medir la cantidad de datos que son utilizados en los sistemas informáticos. Un byte es la menor unidad de capacidad y puede representar a un carácter. Un carácter es algo que podemos escribir con el teclado, puede ser una letra, un número o un símbolo. Un byte se compone por un conjunto de 8 bits, es decir, 8 ceros y unos. La computadora continuamente trabaja enviando pulsos eléctricos y estos son codificados como ceros y unos. En el ejemplo que escribí acá dice 1001 1001. Hay 256 posibilidades diferentes de agrupar estos ceros y unos dentro de un byte. Para entender este tema de unidades de capacidad, voy a contar mi experiencia personal de cómo evolucionaron los discos rígidos. En 1991 me compré mi primera computadora y la capacidad del disco rígido de esta computadora era de 40 millones de bytes o caracteres. En ese tiempo las computadoras quedaban viejas bastante pronto y en 1996 necesité otra computadora y su disco rígido ya tenía 520 millones de bytes o caracteres. Por el año 2000 salió un plan del gobierno, 1 millón de computadoras para todos los argentinos, ahí compré una, y el disco rígido de esa computadora tenía 10.000 millones de bytes o caracteres. Como grabamos CDs, en el año 2001 tuve que comprar un disco rígido más grande para almacenar la música, y ya ese disco rígido tenía 30.000 millones de bytes o caracteres. Por el año 2006 ya salieron discos rígidos con la capacidad de 500.000 millones de bytes. En el año 2009 los discos rígidos podían almacenar 1 billón de bytes y a partir de 2012 salieron discos rígidos con la capacidad de 2 billones de bytes. Esta capacidad sigue aumentando, pero como es muy grande para las computadoras personales, se siguen usando discos de 1 billón o 2 billones de bytes. Quiero comentar que acá se ven dos cosas. Una es que estamos hablando de números muy grandes, por lo cual son necesarias las unidades de capacidad, y otro es que la evolución de los discos rígidos ha crecido enormemente. Si bien el tamaño físico del disco rígido continuó siendo el mismo, el disco de 3,5, en los inicios había disco de 5,25, la capacidad en el mismo espacio físico aumentó considerablemente miles y miles de veces. Entonces, por ejemplo, para hablar de distancias grandes no hablamos de metros. En vez de decir 7.000 metros, decimos 7 kilómetros. Y lo mismo se aplica a los números que usamos en las capacidades informáticas, aunque es un poquito más complejo. Esta tabla de unidades de capacidad dice que un byte vale 1 B y se simboliza 1 B. 1 kilobyte son 1024 bytes y se simboliza 1 KB. 1 megabyte son 1024 kilobytes y se simboliza 1 MB. 1 gigabyte son 1024 megabytes y se simboliza 1 GB. Y 1 terabyte son 1024 gigabytes y se simboliza 1 TB. Y por una cuestión práctica se utiliza el redondeo matemático, por lo cual se suele considerar que 1 kilobyte son 1000 bytes y de la misma manera con el resto de las unidades. Esto quiere decir 1 megabyte son 1000 kilobytes, 1 gigabyte son 1000 megabytes y 1 terabyte son 1000 gigabytes.
Entonces, en este redondeo quedaría de la siguiente manera. Un byte es un byte, un kilobyte son 1000 bytes, un megabyte son 1.000.000 de bytes, un gigabyte son 1000 millones de bytes y un terabyte son 1 billón de bytes. Tienen que notar que se agregan 3 ceros en cada unidad y que se usa el punto para los miles para separar esos ceros, lo cual facilita mucho la lectura. El kilobyte son el 1 con 3 ceros. El megabyte son el 1 con 6 ceros. El gigabyte son el 1 con 9 ceros. Y el terabyte sería el 1 ya con 12 ceros. Y en estos redondeos se pierden unos cuantos bytes, pero resulta cómodo para hacer conversiones entre unidades de capacidad, porque en vez de multiplicar por 1024, estamos multiplicando directamente por 1000. Vamos a ver cómo serían estos ejemplos para convertir de byte a otra unidad usando el redondeo matemático. Entonces, el primer número es 500.000 bytes. Tengo que pensar cuál es la unidad que habla de miles, ¿sí? Y ya sabemos que un kilobyte vale 1000 bytes. Entonces, la unidad a la que le voy a pasar es a kilobyte y le tengo que quitar 3 ceros. Así que queda 500 kilobytes. Leo el segundo número, 30 millones de bytes. Entonces la unidad que representa millones es el megabyte, según la tablita que estuvimos viendo. Y el megabyte, 1.000.000, tiene 6 ceros. Quitando 6 ceros quedan 30 megabytes. Acá tengo un caso especial, 1.200.000 bytes. Entonces estoy hablando de 1.000.000, así que voy a pasar a megabyte y correr 6 lugares la coma, con lo cual me queda 1,2 megabytes. El próximo número es 1.000 millones de bytes. La unidad que representa 1.000 millones es el gigabyte. Así que quitando 9 ceros me queda 1 gigabyte. Después tengo 2 billones de bytes. La unidad que representa billones es el terabyte. Así que quitando 12 ceros tengo 2 terabytes. 700 millones de bytes es el próximo número. 700 millones lo voy a pasar a megabyte. Y quitando 6 ceros tengo 700 megabytes. Luego tengo 1.440.000 bytes, que estoy hablando de millones, 1.440.000. Así que la unidad es megabyte. Y corriendo 6 lugares la coma, me queda 1,44 megabytes. Después tengo 8.000 millones de bytes, que 8.000 millones, la unidad que habla de miles de millones es el gigabyte, y quitando 9 lugares, corriendo 9 lugares a la izquierda, me queda 8 gigabytes. Y por último, tengo 4.700 millones de bytes, que hablando de la unidad de 4.700 millones, es miles de millones el gigabyte, así que corriendo 9 lugares, la coma me queda 4,7 gigabytes. Estos numeritos que puse acá, algunos de estos números tienen que ver con capacidades de dispositivos. Por ejemplo, 1,2 megabytes para los nostálgicos es la capacidad del viejo disquete de 5 1/4. Después, 1 gigabyte podría ser la capacidad de un pendrive viejo o de la memoria RAM de una computadora que no sea tan actual. 2 terabytes podría ser la capacidad de un disco rígido grande. 700 megabytes es la cantidad de datos que pueda almacenar un CD. Y 1,44 megabytes, también para nostálgicos, es la capacidad de almacenamiento de los discos de 3,5, que ya están obsoletos también. 8 GB podría ser la capacidad de un pendrive no tan grande,
o la cantidad de memoria RAM de una computadora bastante nueva, o también la capacidad de una tarjeta SD, esas tarjetas que van, por ejemplo, en los celulares como memoria extra. Y 4,7 GB es la capacidad de un DVD. Esto ha sido una introducción al tema de unidades de capacidad, y en el próximo video desarrollaré cómo se hace para pasar de una unidad de capacidad a otra.